Oremos juntos. Nuestro Padre Dios, santo y misericordioso, que nos amas. En estos últimos tiempos que tú has determinado, este mundo se llena más de pecado y confusión. Aun en medio de eso, nos has llamado a la salvación y nos has dado la vida eterna y esperanza. Te agradecemos por esta gracia tan grande. También te agradecemos porque en esta hora nosotros, los redimidos por la sangre preciosa del Señor, estamos reunidos nuevamente ante ti para alabar tu gran gracia y amor, para aprender tu palabra y tener comunión en tu santa presencia. Te pedimos por nuestras iglesias en todo el país y por todas las iglesias del mundo, y por los hermanos que están guardando su fe y predicando el Evangelio en medio de muchas dificultades. Acompáñalos, Señor, con tu gracia más abundante, con tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que puedan predicar tu Evangelio con valentía en medio de cualquier tribulación, y para que en el resto de sus vidas puedan cumplir tu santa voluntad y dar gloria a tu nombre. Te rogamos que con tu mano misericordiosa sostengas a cada uno de nosotros para que ninguno se pierda ante ti, Señor. Señor, tú que nos enseñas el camino a seguir, con tu palabra siempre en el momento oportuno, ayúdanos a comprender bien tu palabra y tu santa voluntad que deseas revelarnos en esta hora. Todo esto hemos orado en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Busquemos San Marcos, capítulo 2, Marcos 2, Marcos 2, desde el versículo 1 hasta el 12. Uno al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta aquí.
nuevo año 2025 ha comenzado. Con el nuevo año vienen nuevos compromisos, decisiones y planes, y pienso que todo ello se debe realizar para el Señor y para el Evangelio. Y justo a partir de mañana tendremos el primer seminario de la Biblia del año. Comenzando desde este primer seminario, debemos predicar la asombrosa y maravillosa gracia y amor de Dios, es decir, el mensaje de salvación que hemos recibido para que muchas almas puedan comprender esto y ser salvadas. Dios realiza la obra de salvar a los pecadores, pero lo hace a través de quienes recibieron la salvación primero. Esta es la manera que Dios ha establecido para salvar las almas de los hombres. Así que tenemos una gran responsabilidad de predicar este evangelio. Así que hoy, con base en el pasaje que hemos leído, quiero compartirles una palabra titulada Los que guiaron al pecador a Cristo. En este pasaje vemos que Jesús estaba en una casa en Capernaum y en esa casa estaba proclamando la palabra de Dios, ¿no? Y si vemos el capítulo 1, dice que Jesús había sanado a muchos enfermos y ya había predicado en Capernaum. Por eso dice que Jesús entró otra vez en Capernaum. Quiere decir que después de enseñar y sanar ya en ese lugar, después de unos días, regresó otra vez a esa ciudad y se encontraba en una casa. Al escuchar esta noticia, muchas personas se reunieron y la casa se llenó tanto que ya no cabía nadie más, ¿no? Ni siquiera se podía entrar, dice. En ese lugar Jesús seguía predicando la palabra a los hombres. Y en ese momento unas personas le trajeron a un paralítico. Sí, 4 hombres llevaron al paralítico en una camilla. Ellos habían venido con un profundo anhelo y deseo, con el deseo de que el Señor lo sanara. Mientras Jesús estaba enseñando a la multitud, trajeron al paralítico. Trajeron al paralítico, un hombre que no podía moverse para nada. Era inmóvil y como un cadáver muerto, se podría decir. Estaba vivo, sí, pero completamente incapacitado. Esto nos recuerda el estado de las almas que no han recibido la salvación. Las almas de los no salvos están muertas en sus delitos y pecados, por eso sí tienen alma, pero no pueden hacer nada espiritualmente, ¿cierto? Pero estos 4 hombres que trajeron a este paralítico, evidentemente eran creyentes en Jesús. Habían escuchado primeramente la palabra y habían creído en el Señor. Por eso tenían la fe en que si traían al paralítico ante Jesús, ciertamente él sería sanado. Este paralítico no podía acercarse por sí solo a Jesús, sino que alguien tenía que llevarlo.
pero no solo acompañarlo, ¿cierto? Sino cargarlo enteramente desde principio a fin. Entonces, para este pobre paralítico, de verdad tener amigos o vecinos que ya creían en el Señor fue una bendición muy grande. Estos 4 hombres compartían un propósito común de llevar al paralítico ante Jesús para que pudiera ser sanado. Tal vez no sepamos cuán lejos estaba el lugar, pero parece que vinieron desde una distancia considerable cargándolo. Fue una tarea muy difícil, agotadora y con obstáculos, pero con un corazón muy determinado y con un deseo sincero de ver al paralítico sanado, lograron llegar hasta la casa donde estaba Jesús. Pero cuando llegaron, se encontraron con una multitud tan grande que era imposible entrar. La casa estaba completamente llena, pero no se rindieron. Pensaron en una solución, y eso es que las casas de los judíos en esa época, bueno, eran diferentes de las nuestras de ahora. Muchas de ellas tenían escaleras exteriores que llevaban un techo plano. Aunque no conocemos, ¿no?, los detalles exactos de la estructura de esta casa, dice que subieron al techo y comenzaron a quitar parte de él. Dice, descubrieron el techo de donde estaba. Pensaron que seguro aquí está Jesús. Y ahí abrieron el techo. Y sosteniendo las 4 esquinas, estos 4 hombres bajaron la camilla hasta dejarla frente a Jesús. Y el Señor, al ver la fe de ellos, dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí debemos prestar especial atención, que Jesús no solo vio la fe del paralítico, sino también vio la de los 4 hombres que lo llevaron. Dice, al ver la fe de ellos, es decir, Jesús consideró también la fe de los que lo cargaron. Le dijo: Hijo, tus pecados son perdonados. Si nos imaginamos esta escena, seguramente hubo muchas personas que se escandalizaron y criticaron a estos hombres. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se atreven a destrozar el techo de la casa de otra persona? Tuvo que haber sido un agujero grande para poder bajar la camilla, ¿cierto? Sin embargo, a estos 4 hombres no les importaron nada. No les preocupó lo difícil que fue ni las críticas que pudieron recibir, porque estaban enteramente enfocados en un único propósito de llevar al paralítico ante Jesús para que fuera sanado. Seguramente yo creo que pensaron en disculparse con el dueño de la casa después y reparar el daño. Pero en ese momento su único objetivo era cumplir con su misión. Jesús, al ver la fe de ellos, no solo del paralítico, sino también de quienes lo trajeron, él dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. En este pasaje hay algo que debemos reflexionar. Y eso es que el paralítico no podía acercarse al Señor por sí mismo.
No podía moverse para nada, era como un hombre muerto. Y necesitaba que alguien lo llevara hasta Jesús. Esto nos da una lección muy importante, que para que una persona no salva reciba la salvación, los que fueron salvados primero deben esforzarse y trabajar anhelosamente para guiarlos hacia la salvación. No hay otra manera. Los que fueron salvos primeros deben amar a las almas perdidas y tener un anhelo profundo de guiarlas hacia el Señor. Esto requiere sacrificio, también esfuerzo. Sin esta dedicación, es imposible que alguien más sea salvo. Esta es una lección crucial para nosotros. Dios ha establecido que las almas sean salvadas a través de las oraciones, el amor y los esfuerzos de los que fueron salvados primeros. Esta es la manera que Dios ha decidido usar. Y a través de este proceso que Dios quiere, Él manifestará su poder de salvación. Es por eso que para que alguien sea salvo es indispensable la ayuda de aquellos que fueron salvos primeros. Probablemente estos 4 hombres que trajeron el paralítico no lo forzaron. No lo habrán llevado sin explicarle nada, ¿no? Sino antes de actuar, seguramente le explicaron sobre quién era Jesús y que él tenía el poder de sanar cualquier enfermedad. Así le habrían inculcado un poco la fe. De este modo, el paralítico, escuchando a sus amigos, habrían sentido en su corazón profundo deseo de ser sanado y también una esperanza de que Jesús podía sanarlo. Para que un alma sea salvo, primero debe surgir en esa persona el deseo sincero de ser salvado, pero esto no sucede automáticamente, sino que sucede cuando los salvos comparten la palabra de Dios. En Romanos 10, 14 a 15 dice, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Jesús ya completó la obra de la eterna redención en la cruz. Pero si no hay nadie que predique este evangelio, nadie podrá creer ni ser salvo. Por eso dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Además, a los que han recibido la salvación, Jesús les dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Antes de ser salvos, nacimos en este mundo para recibir la salvación. Y gracias a la ayuda de los hermanos que fueron salvos antes que nosotros, entendimos la gracia de Dios y llegamos a recibir la salvación. Y ahora es nuestra responsabilidad como salvos compartir este evangelio, este mensaje con otros. Y es la mayor misión que el Señor nos ha dado. Por tanto, que otra alma reciba la salvación a través de los salvos es la manera que Dios ha establecido para salvar a los pecadores. Entonces, para que uno sea salvo, es imprescindible el esfuerzo y la dedicación de los que han sido salvados primeramente. Por eso aquí, el hecho importante y claro es que sin la ayuda de los cristianos ya salvos, otra persona jamás puede recibir la salvación. Vamos a leer un momento Filipenses 1.
Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, versículo 5 y 6. Leamos juntos. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Desde el primer día hasta ahora. El primer día se refiere al día en que recibimos la salvación. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Después de ser salvos, ya comienza la comunión entre los hermanos salvos. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo, al llegar a Filipos, como dice en Hechos 16, predicó el Evangelio. Y la primera persona en recibir la salvación fue Lidia, una vendedora de púrpura. Cuando ella fue salva, abrió su casa para recibir al apóstol y a los hermanos que lo acompañaban. Ella dijo, si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Así, desde la casa de Lidia, Pablo y otros comenzaron a predicar en Filipos. La iglesia de Filipos en sí comenzó en la casa de Lidia, y muchas personas más de Filipos fueron salvas gracias a eso. Aún después de que el apóstol Pablo dejó Filipos, los hermanos de esa ciudad continuaron en comunión con él. A través de Epafrodito, quien actuó como mensajero entre esta iglesia y Pablo, ellos mantuvieron continuamente contacto. Epafrodito llevó noticias sobre las obras de Pablo y al mismo tiempo los hermanos de Filipos apoyaron el ministerio de Pablo, incluso cuando él estaba encarcelado en Roma. No solo hay comunión entre quien predica el Evangelio y quien lo recibe, sino también entre los hermanos que son salvos. Esto es la comunión, es la relación de compañerismo que hay cuando uno recibe la salvación. Por vuestra comunión del Evangelio, dice. Esta es la carta que Pablo escribió a los hermanos de Filipos. Y el que comenzó en vosotros la buena obra. Esto se refiere a los santos que después de ser salvos, estando en la comunión, en el Evangelio, comienzan a ver buenas obras del Señor en sus vidas. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significan estas buenas obras? No solo se refiere a las obras moralmente buenas, sino que la salvación de las almas es la obra más buena que Dios ha determinado. En Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, anduvo por toda la tierra de Israel haciendo el bien, dice. La mejor obra es liberar a las almas esclavizadas por el diablo y salvarlas. Después de ser salvas, los salvos renacidos tienen comunión y dentro de esa comunión el Señor comienza su buena obra. Y esta obra consiste en salvar a las almas. Dios hace la salvación a través de los salvos renacidos, es decir, la iglesia. Leamos ahora Efesios 3:20. Busquemos Efesios 3:20. Leamos juntos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros. Dice, según el poder que actúa en nosotros, se refiere a los salvos renacidos. Significa que Dios actúa a través de nosotros, los salvos. Así como la cabeza piensa, planea y desea hacer algo a través de su cuerpo, el Señor desea trabajar a través de su cuerpo, que es la iglesia. El poder que actúa en nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra. El Señor comienza las buenas obras a través en los corazones de los salvos. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. Realmente pedimos muchas cosas al Señor, ¿no? Pero lo que más anhelan y piden los salvos es por la salvación de los familiares, vecinos y amigos que todavía no son salvos, ¿verdad? Ese corazón tan ferviente, anheloso de que reciban la salvación. Para esto oramos y nos esforzamos. Él es poderoso para hacer todas las cosas. El Señor puede. El Señor realiza su obra a través de los cristianos renacidos. Pero si un salvo no tiene deseo de orar por la salvación de otros, ni predica, ni se esfuerza, entonces nadie más será salvo. Es porque Dios hace la obra de salvación a través de los redimidos. Sin embargo, muchas personas piensan que predicar, es decir, guiar a alguien a Cristo, solo consiste en llevarlo al templo. Pero no es así. Hay muchas personas que, aunque asisten a la iglesia toda su vida, no llegan a ser salvas. No solo debemos llevar a las personas a la iglesia, sino también ayudarlas a escuchar la palabra que puede salvarlas. Debemos ayudarlas a escuchar el mensaje de salvación. Guiar a alguien a Cristo significa ayudarle a escuchar ese mensaje de salvación. En Juan 4, 28 y 30 encontramos a una mujer samaritana que tenía muchos pecados. Ella había tenido 5 maridos y estaba con el sexto. Era una mujer con problemas, ¿no? Sin embargo, esta mujer pecadora también esperaba la venida de Cristo. En el pozo de Samaria, ella se encontró con Jesús. Y Jesús sabía cuántos pecados tenía esa mujer. Entonces comenzó a experimentar una sed, no tanta física, sino una sed de salvar a esa pecadora. Así que mientras hablaba con ella, el Señor le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, no es tu marido. La mujer se sorprendió. Era la primera vez que veía a alguien que conocía todo su pasado y su pecado. Por eso dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. En ese momento reconoció a Jesús primero como un profeta. Un profeta, como sabemos, es alguien que no solo conoce a Dios, sino también discierne los corazones de las personas. Entonces, bueno, aprovechando que estoy con un profeta, ella pensó, voy a preguntarle algo más importante. Dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Los samaritanos, como sabemos, formaban parte del reino del norte de Israel, pero fueron conquistados luego por Asiria. El reino del norte de Israel cayó alrededor del año 213 a.C. Pero el Israel del norte se mezcló
entre los asirios y los judíos. Así, al mezclarse con los gentiles, los judíos despreciaban mucho a los samaritanos. Los trataban como perros y ni siquiera se relacionaban con ellos. Pero estos samaritanos construyeron un templo en el monte Gerizim y adoraban ahí. Dijo: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, ¿cuál es correcto? Jesús respondió: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces la mujer samaritana dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamada de Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo. En ese momento Jesús abrió el corazón de la mujer samaritana, y ella quedó asombrada al darse cuenta de que estaba frente a Cristo. Y al instante dejó su cántaro y corrió al pueblo samaritano, gritando como loca: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este Cristo? Todo lo que había hecho era pecado, ¿no es así? Esta mujer, que antes escondía su pecado y evitaba a las personas, iba sola a sacar agua al mediodía bajo el sol tan fuerte porque nadie la quería tratar. Pero ahora, sin vergüenza de sus pecados, exclamaba: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Venid y ved. La predicación es sencilla, es venid y ved. Venid y ved. Sus palabras estaban llenas con tanta convicción que, como dice en Proverbios, las palabras de quien testifica con certeza tiene fuerza. Las palabras de esta mujer no eran comunes. Hablaba con tanta certeza que los samaritanos la siguieron y vinieron ante Jesús, escucharon sus palabras y llevaron a Jesús a Samaria, donde él permaneció durante 2 días predicando el Evangelio, y muchos samaritanos fueron salvos. Aquí vemos que a través de una mujer samaritana pecadora, muchas personas en el pueblo de Samaria llegaron a entender el Evangelio y recibir la salvación. Esto demuestra que el hecho de que el Evangelio se transmita de un salvo a otro es parte del plan de Dios. No importa si es una persona o muchas las que reciben la salvación. En Hechos 16:31 encontramos al carcelero de Filipos, ¿no? Pablo y Silas fueron a Filipos a predicar el Evangelio, pero fueron arrestados. Los judíos los golpearon, les quitaron la ropa y los encerraron en una prisión subterránea, poniéndoles grilletes. Los carceleros vigilaban las puertas de esta prisión, y a medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Aunque sus cuerpos estaban heridos y sangrando y sufriendo, se alegraban profundamente por sufrir por el Evangelio del Señor. Estaban orando y cantando alabanzas. De repente las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas se soltaron.
Los carceleros estaban profundamente dormidos y cuando uno despertó y vio que las puertas de la prisión estaban abiertas, se asustó mucho. Pensó que todos los prisioneros habían escapado y si ellos escapaban, el carcelero debía pagar con su vida. Entonces el carcelero sacó su propia espada para quitarse la vida. Pero Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aunque las puertas de la prisión estaban abiertas y las cadenas se habían soltado, nadie había oído. Todos estamos aquí, dijo Pablo. El carcelero se asombró tanto y les preguntó, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Era una pregunta sobre su alma. Él reconoció que estos hombres eran enviados por Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces el apóstol Pablo respondió con una palabra muy clara, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De verdad, era una palabra muy segura. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa noche el carcelero llevó a Pablo a su casa, él lavó sus heridas, les preparó comida y los atendió con hospitalidad. Entonces todos los que estaban en su casa escucharon la palabra de Dios y como dice en Hechos 16:31, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Así, cuando uno recibe la salvación, se abre el camino para que su familia, parientes y vecinos también sean salvos. Esto es una promesa de Dios. No significa que las familias sean salvas automáticamente. No, no es eso. No es que como uno de la familia recibe la salvación, todo el resto también será salva automáticamente, sino que es necesario predicar el Evangelio. Cuando uno recibe la salvación, ¿cómo no va a compartir el Evangelio con su familia, parientes y amigos? Los hombres reciben la salvación porque le predicamos. Sin embargo, si los salvos cierran su boca, después de predicar unas veces, como no sale bien, dice que te vayas al infierno, no, no es mi problema. Si se queda quieta así, nadie será salvo. Debemos seguir orando hasta que ellos sean salvos. Si las palabras no funcionan, debemos hacerlo con lágrimas, con un corazón sincero, porque Dios obra en esas situaciones. Es su promesa. Para que otras almas sean salvadas, los que fueron salvos primeros necesitan tener una fe firme y un testimonio claro que compartir con los demás. En Salmos 66:16 dice, Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Lo que ha hecho a mi alma se refiere a la gracia de la salvación que Dios nos ha dado. Compartir eso es nuestra responsabilidad como salvos. En Proverbios dice las palabras de quien testifica con certeza tiene fuerza. Si uno predica con certeza, eso tiene poder. Tiene poder de mover los corazones de las personas a través de los salvos. Así Dios salva a las otras almas. Por lo tanto, los salvos primero deben tener un corazón muy anheloso para guiar y salvar a otros hacia el Señor. No deben escatimar esfuerzos ni sacrificios en este trabajo. Si los salvos no oran por la salvación de otras almas, ni tienen un corazón sincero para salvarlas, ni deseo de predicar, y simplemente no hacen nada, entonces nadie será salvo. Ahora leamos Proverbios 24. Proverbios 24.
Proverbios 24, 11 al 12. Versículos 11 y 12. Leamos. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Libra a los que son llevados a la muerte. Aquellos que no son salvos están siendo arrastrados por el diablo hacia el infierno. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. El diablo ya ha destruido sus almas y los está arrastrando eternamente hacia el infierno. No dejemos de salvarlos. Hay que ayudarles a recibir la salvación. No debemos ignorarlos ni dejarlos a su suerte. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, «Ay de mí si no anunciar el Evangelio». Para la gente del mundo, hacer cosas malas o inmorales es pecado. Pero para los cristianos, aunque no hagamos cosas malas, como dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Saber que es algo bueno pero no hacerlo es pecado. Y entre todas las buenas obras, la mejor es predicar el Evangelio a los que están caminando hacia el infierno y salvar sus almas. Eso es lo que Dios desea. Sin embargo, si los que primero han recibido la salvación cierran su boca y no predican pensando, si yo no predico el Evangelio, habrá otros que lo hagan, y los que deben ser salvos al final lo serán. Con este corazón nadie será salvo. Por eso debemos tener un corazón sincero. Para salvar a otros, orar, esforzarnos y no escatimar nuestros sacrificios. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿De verdad no sabías que estaban siendo llevados a la muerte? ¿Ves a alguien que está muriendo y simplemente pasas de largo, diciendo que, yo no sabía? Eso es mentir. Después de que Caín mató a Abel con una piedra, Dios le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín había matado a su propio hermano, pero fingió no saberlo y dijo que no era responsable de él. Sin embargo, Dios dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aunque no matemos a otros como lo hizo Caín, si dejamos a las personas que podrían ser salvas sin hacer nada por ellas, podemos convertirnos en asesinos indirectos, ¿no es así? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si no predicamos el Evangelio a los que podrían en realidad ser salvos como nuestros familiares, parientes o vecinos, y ellos perecen, ¿qué dirán ellos? No recibí la salvación porque nadie me predicó el Evangelio. Eso es como la sangre de Abel clamando, Dios, yo morí injustamente. La sangre clama así. Si Dios realiza la obra de salvar a los que están siendo arrastrados hacia la destrucción eterna a través de los salvos, si los dejamos solos, no podrán ser salvos. Cuando nosotros recibimos la salvación, ¿fue porque éramos más inteligentes acaso? No. Siempre hubo alguien que oró por nosotros, nos guió y nos ayudó para que pudiéramos ser salvos. En Marcos 2:5, cuando trajeron al paralítico y lo bajaron desde el techo hasta donde estaba Jesús, podemos ver cuán ferviente era su deseo, ¿verdad? No solo paralítico, el paralítico tenía la fe,
sino también las 4 personas que lo llevaron hasta Jesús. Jesús lo sabía. Al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí la fe de ellos no solo se refiere a la fe del paralítico quien estaba en la camilla, sino a los que lo trajeron. Lo que debemos reflexionar aquí es que los primeros salvos, si ellos oran fervientemente y tienen el corazón sincero para salvar a otros, se esfuerzan y se sacrifican, Dios realmente salvará las almas a través de su fe. Sí, pero aunque una persona haya recibido la salvación primero, no tiene ningún deseo de salvar a otros, ni se esfuerza, ni se sacrifica, entonces simplemente nada sucederá. Dios no puede salvar a través de esa persona. Pero Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué buscaba este paralítico al venir delante del Señor con tanto anhelo? Quería ser sanado de su enfermedad. Vino a Jesús con el deseo de ser sanado físicamente. Sin embargo, en lugar de decirle que se levantara y caminara, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Así muchas personas buscan al Señor, pero lo hacen por razones equivocadas. Algunos siguen a Jesús porque vieron sus señales, como cuando multiplicó los panes para alimentarlos. Otros lo buscan para ser sanados de enfermedades. Pero Jesús no vino simplemente para sanar enfermedades físicas ni para resolver problemas materiales, sino que Él vino para salvar a las almas que están muertas en pecados. En Juan 5:21, Jesús dijo: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto se refiere a dar vida a los muertos, a las almas que están espiritualmente muertas. Esta es la misión de Jesús. La salvación no puede obtenerse por buenas obras o esfuerzos humanos. Ningún esfuerzo humano ni acción virtuosa puede resolver el problema del pecado. Es porque la paga de pecado es muerte. Para que el pecado sea perdonado, alguien sin pecado debe morir en su lugar. En Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La sangre misma hará expiación de la persona. Tanto en los hombres como en los animales, la vida está en la sangre. Aunque el descubrimiento médico de que la vida está en la sangre es relativamente reciente, Dios ya lo había dicho hace 3500 años en Levítico 17:11. ¿No? Porque la vida de la carne en la sangre está. Dios dio la sangre para hacer expiación en el altar, pero no cualquier sangre. No cualquier sangre, no la sangre de cabras ni de becerros, sino solo por la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. En 1 Pedro 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Para perdonar los pecados, el Hijo unigénito de Dios, sin pecado, tuvo que morir y derramar su sangre. Es la manera que escogió Dios. En Hebreos 9:12 dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Además, en Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y sin eso no hay salvación tampoco. Absolutamente es necesario el derramamiento de sangre, pero no la sangre de animales. En la época del Antiguo Testamento, los israelíes derramaban la sangre de corderos, cabras y becerros y la esparcían. Pero eso era solo una promesa de que en el futuro el Hijo unigénito de Dios Cristo moriría en lugar de ellos para perdonar sus pecados. En 1 Juan 3:15 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aquel que no tiene pecado vino a este mundo para quitar nuestros pecados, como un cordero sin mancha. Así que Cristo, quien no tenía pecado, murió en nuestro lugar y derramó su sangre por nuestros pecados eternamente. Cuando Jesús le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados, aunque todavía él no había muerto en la cruz, lo dijo basándose en el hecho de que él moriría en la cruz para expiar los pecados de la humanidad. Los pecados te son perdonados. En Isaías 44:22, que fue escrito 700 años antes de la venida de Jesús, el profeta Isaías dijo, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Aunque fue escrito 700 años antes de Jesús, Isaías profetizó que Jesús vendrá para expiar los pecados de la humanidad. Yo deshice como una nube. El pecado que separaba a Dios y a la humanidad como una nube espesa ha sido eliminado. Deshice como una niebla tus pecados. Así, nuestros pecados fueron borrados completamente por la sangre de Jesús. Por eso dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Cuando Jesús le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados son perdonados, lo hizo sobre la base de que él moriría en su lugar y derramaría su sangre para perdonarlo. También en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por la abundante gracia de Dios, hemos sido redimidos por su sangre. La redención significa ser rescatados o comprados a un precio. Y el perdón de pecados y la salvación son palabras equivalentes. Por eso ahora recibimos el perdón de nuestros pecados también por la sangre de Jesús. Volvamos una vez más a San Marcos 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que clavaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, los escribas, estos legalistas que estaban ahí, pensaron en su interior, sin decirlo en voz alta, ¿por qué este hombre habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es decir, lo acusaban de hacerse pasar por Dios. Blasfema, dicen ellos. Pero Jesús conocía sus pensamientos internos. Jesús, sabiendo que los escribas lo juzgaban así, sus pensamientos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones?
Estas personas todavía no sabían quién era Jesús. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. ¿Quién es Jesús? Él no es simplemente un hombre. Filipenses 2:6-7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él vino en forma de Dios, del hombre. Se sometió a la voluntad de Dios hasta la muerte de la cruz para salvarnos. Siendo Dios mismo, Él dejó su posición y se hizo hombre. Dios se hizo como hombre. Felipe le preguntó a Jesús, como está escrito, Juan 14:8, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, como pues dices tú, muéstranos el Padre. ¿Quién es Jesús? Es Dios manifestado en forma humana. ¿No es cierto que a través de Jesús Dios mostró su amor, su palabra y su poder, resucitando muertos, limpiando leprosos, dando vista a los ciegos, haciendo obras que solo Dios puede hacer? Y sobre la autoridad de perdonar pecados, los judíos, como aún no sabían quién era Jesús, cuando Él dijo, tus pecados te son perdonados, dijeron blasfema, porque es blasfemia que un hombre pretenda ser Dios. En la ley del Antiguo Testamento se ordenaba apedrear a quien se hiciera pasar por Dios. El Señor les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas? Y les preguntó también, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Cuál es más fácil? Ninguna de las dos. Tus pecados te son perdonados es algo que solo Dios puede decir. Y toma tu lecho y anda no puede hacerse sin el poder de Dios. Ambas son palabras difíciles, pero como tus pecados te son perdonados, esto es un fenómeno que no se puede ver inmediatamente. Podrían pensar que es más fácil decirlo, ¿no? Pero para la gente decir, levántate, toma tu lecho y anda sería más difícil. En realidad los dos son difíciles. Pero después de decir estas palabras que nadie más podía decir, en el versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca vieron tal cosa. No sabemos por qué este paralítico sufría de una enfermedad tan grave, pero es posible que fuera por algún pecado que había cometido. Todo sufrimiento y aflicción que viene sobre el ser humano es consecuencia del pecado. En Santiago 5 dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Confiesen sus pecados y oren los unos por los otros. Como hay enfermedades y diversos sufrimientos a causa del pecado, lo más importante es primero recibir el perdón de pecados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, dice. Por eso, primero Dios perdona los pecados y después sana las enfermedades físicas. Esta es la obra de Dios.
Jesús no vino a resolver problemas físicos, sino a salvar las almas de las personas. Como cordero de la expiación, Él murió como un cordero para cumplir la expiación de los pecados de la humanidad. En San Juan 5:27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús recibió la autoridad para perdonar pecados y salvar, y hasta recibió la autoridad para juzgar. Él es el Señor de la vida y también el Señor del juicio. Entonces, son dos opciones: o reconocemos ahora la gracia de Dios y recibimos la salvación, o enfrentamos el juicio después. El Señor también es quien juzga. Por eso en Juan 3:8 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que cree el creyente? Cree que Jesús murió en nuestro lugar, recibió el juicio y expió nuestros pecados. Quien cree esto ya no necesita ser juzgado porque el Señor lo recibió en nuestro lugar. Pero el que no cree esto ya ha sido condenado porque no ha creído, dice. El Señor es quien nos salva y también es quien juzga a los que no creen. Por eso también es el Señor del juicio. Veamos brevemente San Juan 20. Juan capítulo 20, leamos. Juan capítulo 20. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Jesús, quien resucitó, se presentó a sus discípulos y les dijo, paz a vosotros, y les mostró las marcas de los clavos en sus manos y la herida de la lanza en su costado. Jesús resucitado manifestó a sus discípulos la realidad de su sufrimiento y resurrección, y les dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús fue enviado por el Padre, ¿verdad? En Juan 6 dice, porque descendió del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre era que el que no tenía pecado muriera en nuestro lugar. La noche antes de morir, Jesús en el huerto de Getsemaní dijo, Padre, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. La voluntad del Padre era que su Hijo unigénito muriera y derramara su sangre para perdonar los pecados de la humanidad. Por eso, como me envió el Padre, dijo, Jesús cumplió tal cual la voluntad del Padre que lo envió, muriendo en la cruz para quitar los pecados de la humanidad. Ahora Jesús, después de resucitar, dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Para qué nos envió? Jesús vino para llevar a cabo la obra de la salvación muriendo en la cruz, y nosotros somos enviados para predicar esta verdad. Así también yo os envío. Y diciendo esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En Juan 15 dice, cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo vino para dar testimonio de Jesús. Jesús vino a realizar la obra de la salvación y después de cumplirla, el Espíritu vino para dar testimonio de lo que Jesús había realizado. Por eso, después de decir recibid el Espíritu Santo, dijo, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esta es una declaración asombrosa. Jesús es quien recibió la autoridad para perdonar pecados. Él murió en la cruz y derramó toda su sangre preciosa para la obra de perdón de pecados.
Y nosotros, al predicar esta verdad, también hemos recibido la autoridad para perdonar los pecados de los hombres. ¿Me dejo entender? Él dijo, a quienes remitieres los pecados les son remitidos. En el catolicismo dicen que el Papa recibió esa autoridad. En San Mateo 16, cuando Pedro confesó a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús respondió, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora en el catolicismo dicen que el Papa también recibió esa autoridad. En Mateo 16, cuando Pedro confesó a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús le respondió, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el catolicismo dicen que Pedro así recibió las llaves del reino de los cielos, que él fue el primer papa y que el obispo de Roma es el sucesor de Pedro. Por eso, aunque hay obispos en otras regiones, el obispo de Roma es el sucesor de Pedro. Entonces, dicen que él recibió las llaves del reino. Y como el Papa no puede hacer todo este trabajo solo, dicen que los sacerdotes son quienes ejercen esta autoridad en su nombre con las llaves. A quienes remitieres, los pecados les son remitidos. Así que dicen que ha recibido esta autoridad para perdonar pecados. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Desatar en la tierra significa resolver el problema de pecado entre Dios y el hombre. Entonces se resuelve en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será atada en los cielos. Y si se retiene, así quedará. En la Iglesia Católica piensan que los sacerdotes actúan en nombre del Papa. Esto es la confesión, ¿no? Si confiesas tus pecados, ellos te dicen, tus pecados son perdonados, entonces se perdonan. O tus pecados no son perdonados, entonces así tal cual se quedan. Pero no se trata de eso. Cuando predicamos que Jesús perdonó eternamente nuestros pecados en la cruz, las personas reciben el perdón. Y si no lo predicamos y lo dejamos así, siguen en el camino al infierno. ¿No es esto asombroso? Este mandato de predicar el Evangelio es el mayor mandamiento que el Señor ha dado a los santos salvos. Es la mayor misión de los cristianos y es el propósito de la vida cristiana. Salmos 118:17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Cuál es el propósito por el que una persona salva debe vivir más tiempo? Es proclamar esta verdad. Después de decirle al paralítico, Jesús, que tus pecados te son perdonados, al decirle, toma tu lecho y anda, Jesús demostró en la práctica que tenía autoridad para perdonar pecados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A través del poder de hacer que el hombre caminara llevando su lecho, Jesús demostró a la gente que Él era quien había recibido la autoridad para perdonar pecados. Ahora, Él también nos ha dado la autoridad para perdonar pecados, ¿no? En Juan 14:12 dice que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nosotros también podemos hacer las obras que Jesús hizo. Así como cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados y son perdonados, cuando nosotros predicamos el Evangelio, las personas también reciben el perdón de sus pecados. No hay necesidad de decir, los retengo, simplemente no hay que hacer nada. Si los dejamos solos, naturalmente irán al infierno. ¿Está bien quedarse así?
con la boca cerrada. Uno debe decir las palabras que puede decir, ¿verdad? Así también dice en Salmos 66:16, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Como la mujer samaritana que dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. Pero nosotros no hablamos de lo que hemos hecho nosotros, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando los discípulos de Jesús lo encontraron por primera vez, Andrés le dijo a Pedro y a los otros discípulos, también venid y ved. ¿No será este Cristo? Venid y ved. Podemos predicar de manera sencilla. Como dice, contaré lo que ha hecho a mi alma. Dice que las palabras de un testigo con certeza tienen fuerza. Esto puede mover el corazón de las personas. Los no creyentes nos observan en realidad. Cuando decimos, somos salvos, hemos nacido de nuevo, tenemos esperanza del cielo, ellos observan atentamente cuán verdaderas son estas palabras. Observan cómo vive una persona salva. Viendo cómo habla y cómo actúa, se dan cuenta. Lo que estas personas creen es verdad. Lo que proclama, lo que predica esta persona es verdad. Pero por más que hablemos bien, expliquemos bien del Evangelio, si nuestras palabras y acciones no son correctas, no van a creer. Van a decir, también sabe mentir bien. Cuando Jesús le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda, al levantarse y actuar como una persona salva, pudieron creer que el Señor le había perdonado sus pecados y le había salvado realmente. Por eso dicen que cuando esa persona se levantó y caminó, recién creyeron que las palabras de Jesús eran verdad. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Acaso nos avergonzamos del Evangelio? ¿Hay algo más asombroso que el Evangelio? Un alma destinada al infierno recibe la salvación cuando comprende y cree en la gracia de Dios. ¿Qué cosa hay que sea más asombroso que esto? ¿Cómo podríamos no predicarlo? Ezequiel 2:5 dice que escuchen o dejen de escuchar. Esa persona no escuchará aunque yo le predique. Esto es prejuzgar. ¿Lo he intentado realmente? ¿Cuántas veces lo ha intentado? Hay que perseverar hasta el final. Si persistimos muy tenazmente, como algunos que continúan orando por sus esposos no salvos y siguen orando y tratan de predicar a pesar de la persecución, yo conozco varios casos donde el esposo recibió la salvación justo antes de morir. Realmente esas oraciones fervientes y anhelosos se cumplen. Dios nos ayuda. Por eso nuestra responsabilidad es así tan grande. Jesús es el Cristo, el Salvador. Y en 1 Corintios 12:13 dice que las personas salvas también son otro Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Como fuimos bautizados y seguimos al mismo Espíritu, también hacemos lo que hizo el Señor. Por eso somos pequeños Cristos, pequeños en este mundo. Predicar es un evangelio que se nos ha dado
para salvar a las almas. Si escondemos este privilegio y no predicamos, si no predicamos este evangelio, ay de nosotros, dice. En Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando predicamos la palabra del Señor, el que cree, oye la palabra y cree, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Su destino cambia. Y cuando Jesús le dijo al paralítico que se levantara y anduviera, tomó su lecho y caminó. Y toda la gente se asombró diciendo, nunca hemos visto cosa semejante. No solo se asombraron, sino que se dieron cuenta y comprendieron que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados. Nosotros no debemos guardar solo para nosotros mismos esta maravillosa salvación que el Señor nos ha dado, sino que debemos compartirla. Predicar y orar. Y como los 4 hombres que llevaron al paralítico ante Jesús, sin importar cuántos seamos, si tenemos un mismo propósito, el Señor ciertamente obrará a través de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y sacrificio para salvar las almas. En el retiro de verano, realmente guiamos a muchas personas al Señor, ¿no? Ellos vienen porque escuchan las palabras de los salvos. Si no fuera así, ¿cómo vendrían esas personas? Mientras otros escapan del calor yendo a la playa o viajando al extranjero para disfrutar, las personas salvas oran fervientemente y se esfuerzan, y así los demás son atraídos al retiro y finalmente al oír la palabra comprenden. No puede suceder esto sin la oración, sin el esfuerzo y sacrificio de los salvos. ¿Qué pasa si nos cruzamos los brazos diciendo, aunque yo no haga nada, todo saldrá bien? Aunque haya un seminario de la Biblia, ¿acaso la obra de la salvación ocurre por sí sola? Si yo no lo hago, otros lo harán, ¿es verdad? Entonces, ¿podemos evadir nuestra responsabilidad así? Como dice Proverbios 24:12, no sabíamos esto, diciendo que no sabían qué bien mienten. No sabían que si dejan a esa persona, así irá al infierno. Esta vez realmente debemos orar juntos y determinar con anticipación a quienes predicaremos, como los que llevaron al paralítico. Debemos traerlos ante el Señor para que escuchen la palabra y sean salvas. Cuando muchas personas reciben la salvación, esto glorifica a Dios. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Que muchas personas reciban la salvación es dar frutos, y esto glorifica a Dios. Cuando predicamos y muchas personas se salvan, esto trae gran gozo y gloria a Dios, y es una evidencia de que somos discípulos de Cristo y no solo de palabras. Los discípulos de Cristo hacen lo que Cristo hace, obedecen, actúan según su ejemplo. Así que trabajemos juntos para que muchas personas reciban la salvación esta vez también. Oremos juntos. Padre misericordioso, te agradecemos porque tuviste compasión de nosotros cuando estábamos lejos de ti en pecado. Y aun cuando no te conocíamos, tú nos amaste primero, y por la sangre preciosa que el Señor derramó al morir en nuestro lugar, perdonaste eternamente nuestros pecados. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha permitido comprender esta maravillosa gracia y hemos recibido la salvación por la fe.
A nosotros, los que fuimos redimidos por la sangre del Señor, ayúdanos para que en el resto de nuestras vidas podamos cumplir la misión de predicar este evangelio que nos encomendaste, dedicando nuestro tiempo, nuestro talento, recurso y fuerza para guiar las almas perdidas hacia ti. Te pedimos que bendigas este seminario que está por comenzar para que muchas personas se salven y que sea un gozo y gloria para ti, Padre. Ayúdanos a los hermanos salvos para que trabajemos y cooperemos juntos para esta gran y santa obra. Encomendamos todo en tus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.